Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo hacer divisiones entre dos cifras. Y no contentos con ellos, vamos a sacar dos decimales. Vamos a ver que es algo muy fácil y muy sencillo que vamos a hacer siempre de la misma manera. Y entre un ejercicio y otro os voy a poner un reto matemático para ver si sois capaces de descifrarlo, ¿vale? Así que no me enrollo más y empezamos con la primera. Antes de empezar, te recomiendo que cojas papel y boli y vayas haciendo las divisiones junto a mí. En esta primera división tenemos el número 6403, que lo vamos a dividir entre 25. Vamos a empezar por un número facilito. Dividir entre 25 es fácil y ahora vais a entender por qué. Os voy a dar un pequeño truco, sobre todo si estáis aprendiendo, os cuestan un poco las divisiones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir apuntando fuera de nuestra división los múltiplos de 25. ¿Qué son los múltiplos de 25? Pues ¿cuánto es? 25 por 1, que sería 25. 25 por 2, si hacéis la multiplicación, os va a dar 50. Es decir, esto estaría relacionado cuando cabe a 1. Esto sería a 2. 25 por 3, si hacéis la multiplicación, os va a dar 75. Si lo hacemos por 4, será 100. Y así sucesivamente. Nosotros vamos a empezar con estos que tenemos aquí y ya iremos viendo sobre la marcha si tenemos que poner alguno más. Es decir, muchas veces vais a hacer la multiplicación, no la borréis. Dejarla ya puesta y ya vamos mucho más rápido. Entonces, ¿cómo comienzo una división? A 1 no cabe, porque yo no puedo dividir 6 entre 25. Es decir, cuando tenemos dos cifras, mínimo tenemos que empezar cogiendo 2. 64 entre 25. A 1 nos quedamos muy cortos. A 2 es 50. ¿Podría ser 3? No, porque con 3 ya me paso. Este número nunca va a poder ser mayor que este, de tal manera que va a ser a 2. Y en esta primera división lo que vamos a hacer es multiplicar, poner el número resultado aquí y hacer la resta, ¿vale? En la siguiente os enseñaré cómo hacer la resta de cabeza, ¿vale? Entonces, 25 por 2 ya sabíamos que era 50. Ponemos el 50 aquí. ¿Que no queremos hacerlo así de golpe? Muy fácil. 2 por 5, 10 y me llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. ¿Qué hacemos a continuación? Restamos. 4 le quito 0, siguen quedando 4. 6 le quito 5 y queda 1. Perfecto. Esta primera parte vamos bien. Y sabemos que vamos bien porque este número ha quedado menor que 25. Si el número hubiese sido mayor, por ejemplo, pues 26, no hubiéramos tenido que haber cogido 2. Hubiese habido a 3, ¿vale? Pero como nos ha salido menor, vamos bien. A continuación, ¿qué hago? Bajo el siguiente número que tengo, en este caso, el 0. Y ahora tenemos que decir, vale, ¿cuánto a 140 si lo divido entre 25 a cuánto cabe? Bueno, aquí nos hemos quedado en 100. Vamos a ver cuánto sería 5, sería sumarle 25 más. Bueno, vamos a ver si cabe alguna más. Si le sumo otros 25, se nos quedan 150. Vaya, pues con este ya me paso. Así que vamos a coger a 5, ¿vale? Hay un truco que también os puede valer, y es decir, os voy a contar un truquete. Tapáis la última cifra y la última cifra. Y hacéis, ¿cuánto cabe? 14 entre 2. Y te va a dar una estimación. Fijaros, 14 entre 2 sería 7. Que nos hubiéramos ido mucho, pero ya sabéis en torno a la cifra en la que estamos. Os doy el truco de ir haciendo las multiplicaciones y guardándolas, o directamente que tapéis y digáis, vale, más o menos está en torno a 7. Hagáis la multiplicación del 7, que ya podríamos poner por aquí. Mirad, la multiplicación del 7 sería 175. Y si os dais cuenta de que os habéis ido por mucho, vais probando por debajo, puesto que os habíais pasado, ¿vale? Venga, ya sabemos que es a 5. 25 por 5, sabemos que era 125, ¿vale? Y ahora hacemos nuestra resta. 10, porque a 0 no le podemos quitar 5, así que le pedimos una prestada al de abajo. 10 menos 5, 5. Y se la devolvemos. Así que esto ya será 3. De 3 a 4, 1. Y 1 menos 1, 0. Vamos muy bien, ¿verdad? Ya tendríamos esta. Y nos quedaría bajar el siguiente. A partir de ahora todos los pasos van a ser iguales. Bajamos y vemos cuál es la división, ¿vale? 153. Bueno, pues yo creo que como ya lo habíamos hecho con anterioridad, podemos decir que es 6. Y llegamos aquí y ponemos nuestro 6.
6 por 25 sería 150 y hacemos la resta. 3 menos 0 es 3, 5 menos 5 es 0, 1 menos 1 es 0. Ahora llega el momento más importante de nuestra división, puesto que hemos dicho que lo íbamos a hacer entre 2 con 2 decimales. Una vez que llegamos ya al último número y lo hemos dividido, ponemos la coma. Y seguimos hacia adelante cada vez que vayamos a poner un número poniendo un 0. Muy fácil. Coma y 0. Y ahora dividimos este número entre este. Y además es muy fácil, porque 30 entre 25 cabe a 1. Y ponemos aquí el 1, multiplicamos por 25, que sabemos que es 5, y 10 menos 5 se quedaría 5, llevamos 1, 3 menos 3 es 0. Ahora, cuando bajamos el siguiente 0, ya no hace falta volver a poner la coma solo se pone una vez, ¿vale? Entonces, para seguir dividiendo, como hemos dicho que eran 2 decimales, bajamos el segundo 0. Y 50 entre 25, vaya, pues si ese es exacto, pues 50 entre 25 cabe a 2. Y en esta ocasión nuestra división va a ser exacta. Sabemos que es exacta porque el resto es 0. ¿Habéis visto qué fácil? Antes de pasar al siguiente apartado, te propongo un reto mental. ¿Cuánto es 13 por 11? ¿130, 143 o 150? Déjame en comentarios cuál es la respuesta correcta. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos con este segundo ejercicio, un pelín más complicado, pero tampoco. Los pasos que vamos a hacer son exactamente los mismos y vais a ver que se hace de una manera muy fácil y sencilla. En esta ocasión tenemos el número 118.327 y lo vamos a dividir entre 44. Igual que antes. A 1 no cabe, a 2 tampoco. Fijaros, no siempre va a ser a 2. Habrá veces que sí y habrá veces que no. En este caso no podemos dividir 11 entre 44. No pasa nada. Vamos a la tercera cifra y hacemos 118 entre 44. Y vamos a hacer el truco de antes. Y ahora en esta ocasión, si nos equivocamos y corregimos, ¿vale? Y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Si yo hago 11 y lo divido entre 4, ¿vale? Tapo una y tapo una, cabe a 2, porque a 3 sería 3 por 4, 12, ya me he pasado. Pues vamos a poner 2. Vamos a ver qué pasaría si ponemos 2. Y ahora lo que vamos a hacer también es ir haciendo la resta sobre la marcha, ¿vale? 2 por 4, 8. A 8, 0, ¿vale? Vamos a ver cuántas tenemos que llegar. Y ahora tendríamos, este ya hemos acabado, 2 por 4, 8, 8, 0. No nos tenemos que llevar ninguna porque no hemos tenido que recurrir a un número mayor. 2 por 4, 8. A 11, ¿cuántas van de 8 a 11? 3. ¿Veis qué fácil? Esto al principio cuesta un poco, pero os animo a que lo intentéis, ¿vale? 30. ¿Es menor que 44? Sí. Vamos muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bajamos la siguiente cifra. Y hacemos el truco que os he explicado antes. Tapamos y tapamos. 30 entre 4. A ver, a 6, 6 por 4, 24. A 7, 7 por 4, 28. Quizás nos acerquemos mucho con 7. Yo probaría con 6. Vamos a probar con 6. A ver qué pasa. Que a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Esta vamos a ir sobre la marcha. 6 por 4, 24. ¿Vale? Pensamos en 24. Lo tenemos aquí. A 3 no, tenemos que ir hasta 33. Y tenemos que pensar de cabeza. ¿Cuánto es 33 menos 24? Pues son 6 hasta 30 y 3 hasta 33, es decir, 9. Y me llevo 3. Recordad, porque como hemos recurrido a 30, nos llevamos 3, ¿vale? 6 por 4, 24. Y las 3 que me llevaba, 27 hasta 30, 3. Perfecto. No nos hemos pasado. 39 es menor que 44, ¿vale? Y esta parte de aquí ya la podemos dejar de lado. Con el tiempo esto lo vais a poder hacer de cabeza, pero al principio si os cuesta un poco, lo apuntáis y así vais aprendiendo sobre la marcha cómo hacerlo de cabeza, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Bajamos la siguiente cifra, el 2, y hacemos lo mismo de antes. Tapamos y tapamos.
39 entre 4. Pues yo creo que a 6, ¿no? 6 no, 6 no. 6 por 4, 24. Nos hemos ido mucho. Vamos a ver a 8. 8 por 4, 32. Ostras, pues hasta 39 puede ser que sí, ¿eh? ¿Nos la jugamos con 8? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, que a lo mejor esta vez no. Con 8. 8 por 4, 32. A 32, 0. Y nos llevamos 3. Y las dejamos aquí apuntadas en la mano, ¿vale? Lo dejamos 3 y dejamos aquí 3. 8 por 4, 32. Y 3, 35. 35 hasta 39, 4. Uy, hemos acertado con el 8. ¿Por qué 40? Sigue siendo menor que 44. Por tanto, perfecto. Vamos muy bien y a la primera, ¿eh? Que si hubiésemos fallado, no pasa nada. Bajamos el siguiente número, que sería el 7. Y lo mismo, tapamos y tapamos. 40 entre 4 cabe a 10. Pero no podemos poner 10. El máximo número que podríamos poner es 9. De esta manera vamos a poner nuestro 9. Y probemos, que a lo mejor es 8, ¿eh? Que no lo sabemos. Hay que probar. 9 por 4, 36. A 37, ¿vale? Siempre que tengáis esta primera cifra tenéis que pensar que es el número con el 30, ¿vale? En este caso 37. 1. Y nos llevamos 3, ¿vale? Porque hemos ido hasta 37. Y estos 3 los dejamos aquí guardados. 9 por 4, 36. 37, 38 y 39 hasta 40, 1. Perfecto. Número por debajo de 44. Ha llegado el momento de la coma. Ya hemos llegado al 7, hemos llegado a la coma, ponemos nuestra coma y bajamos el 0, ¿vale? Y ahora lo mismo, 110, mirad, se parece mucho a este. 118, 110, podemos usar ese tipo de trucos también. Si 118 entraba 2, 110, sabiendo que le sobraron 30, también. Entonces esto va a entrar a 2. 2 por 4, 8. A 10, ¿vale? Con este 0 es a 10, 2. Y me llevo 1, porque hemos ido a 10. 2 por 4, 8 y 1, 9. A 11, 2. Perfecto. Sigue siendo por debajo de esta cifra. Genial. Ya sabéis que la coma se pone solo una vez y como hemos decidido que vamos a sacar el segundo decimal, ponemos el siguiente 0. Y lo mismo, a ver, ¿tenemos alguno que se nos haya parecido? No. Bueno, no pasa nada. Hacemos nuestro truco, tapamos este y tapamos este. 22 entre 4. 5 a lo mejor es un poco arriesgado, pero lo vamos a jugar, ¿eh? A lo mejor es 4, a lo mejor es 5, pero no vamos a jugar con el 5. 5. Ponemos nuestro 5. 5 por 4, 20. A 20, 0. Y nos llevamos 2. Porque hemos ido a 20. Si vamos a 20, 2. 5 por 4, 20. Y los 2 que me llevaba, 22, a 22, 0. Y ya hemos acabado. Nos ha vuelto a salir otra que es exacta. No pasa absolutamente nada. Antes de despedirme, ¿quién había puesto en los comentarios la opción B? Ese es el resultado correcto. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga! ¡Hasta luego!